Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Más ágil que una tortuga. Mi nombre es Jorge Gutiérrez Zamora. Fui la voz de una generación, la voz detrás del Chavo del Ocho, del Chapulín Colorado y de muchas otras obras que nacieron del genio creativo de mi amigo y colega Roberto Gómez Bolaños. Durante más de 50 años guardamos silencio. Lo hicimos por respeto, por lealtad, por cariño a la memoria de quienes ya no están. Pero ha llegado el momento de contar la verdad, porque detrás de las risas había una familia. Y como muchas familias, hubo amor, hubo traición y una ruptura que, incluso hoy, sigue doliendo. Yo crecí enamorado de mi profesión. Desde muy joven supe que mi destino estaba en la voz. Viví los días dorados de la radio. Fui testigo del nacimiento de la televisión y presencié, con asombro, cómo la magia del cine migraba a los hogares en blanco y negro. Vi cómo el arte de comunicar evolucionaba, desde los micrófonos de bulbo y celuloide hasta el nacimiento de la era digital, y a cada etapa le puse mi voz. Tuve el privilegio de vivir la época más romántica del entretenimiento en México y Latinoamérica. Y dentro de esa época conocí a Roberto, un hombre de principios, un líder sin estridencias, un creador que no necesitaba levantar la voz para inspirar. Pasamos juntos navidades, cenas, fiestas de cumpleaños. Éramos una familia. Y lo que vivimos fuera del set se plasmó, con honestidad, en cada escena que ustedes vieron por años. Roberto no dirigía un elenco, dirigía un sentimiento. Sabía motivar, sabía guiar, a veces sin palabras, solo con su ejemplo. Por eso, cuando los años pasaron y vi cómo esa familia se fue desmoronando, cómo una ilusión tan pura fue deshecha por la ambición, por la avaricia y por los intereses de unos pocos, sentí que no podía quedarme con la historia guardada, no por mí, sino por ellos, por los que dimos el alma a un proyecto que jamás se hizo por fama, ni por fortuna, sino por amor, por arte. Porque en ese entonces ni siquiera existía el concepto de ser famoso, solo existía la pasión por crear, la necesidad de contar historias, la magia de conectar con un público que, como nosotros, creía en la ilusión. Hoy, ya no camino entre ustedes. Mi voz, la que tanto escucharon por décadas, ahora les habla como un eco del pasado. Y aunque nada de lo que se perdió puede ya recuperarse, si hay algo que aún puede encontrarse, es la verdad, la justicia y quizás una lección que aún vale la pena escuchar. A ustedes, mi querida audiencia, les dejo la última decisión. Sean ustedes los jueces de esta historia que, por fin, ha decidido salir a la luz. Todo empezó como un sueño colectivo, un grupo de talentos excepcionales que se reunían por una sola razón: hacer reír. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, era un genio amable, creativo, obsesivo con su trabajo, sí, pero también un hombre de familia, de guitarra en mano y espíritu generoso. Junto a su esposa Graciela formaban una pareja hermosa, cariñosa, con una casa que se llenaba de música, navidades y abrazos. Yo estuve ahí, cada Navidad, cada boda, cada reunión improvisada. Y en esas reuniones fui testigo junto con mi familia de cómo Ramón Valdés tocaba la guitarra mientras las hermanas Julián cantaban. Dos de ellas fueron esposas de los hermanos Valdés, Ramón y Tintán. Escuché cómo Angelines Fernández narraba la historia de cómo en su adolescencia fue guerrillera y cómo luchó con la resistencia en la Revolución Española. Vi a Edgar Vivar compartir pasteles en su camerino y llorar en silencio por un amor perdido que nunca se dio. Vi cómo Tony, mi chilindrina, se casó 2 veces con el mismo hombre, la segunda con tremenda panza y sonrisa de niña, y cómo, orgullosamente, Ramón Valdés la llevó hasta el altar como si fuera su propia hija. Éramos una familia, pero como suele pasar de repente, hasta en las mejores, algo se rompió. Carlos Villagrán, Kiko, era el más carismático y el más ególatra.
un talento indiscutible, pero su ambición le ganó la partida. Robó cámara, robó contratos y al final quiso robarse el show entero. Prometió fama y fortuna a quienes lo siguieran, y muchos, incluso nosotros, lo hicimos. Ensayos, giras, promesas de oro, hasta que un día desapareció. Nunca dijo gracias, nunca dijo adiós. Lo vimos en la prensa, con Ramón, en un programa de televisión en Venezuela. Nos dejó sin trabajo, sin ingresos. Pero el karma no tardó. Su arrogancia lo llevó a perderlo todo. Contratos, giras por muchos países y toda su fortuna en un banco venezolano que se fue a la quiebra. Si Carlos fue la chispa, Florinda Mesa fue la gasolina. Al principio era una chica simpática, talentosa, hasta vulnerable. Mantenía a sus hermanos huérfanos. Pero algo cambió. Un día, mientras estábamos en Televisa durante un acto benéfico, Florinda le pidió a mi hija, Adriana Gutiérrez Zamora, que buscara a Carlos Villagrán con urgencia. Estaba perturbada. Dile a Carlos que lo necesito, que venga ahorita. Adrianita, o la burbujita como mejor la conocían en el ambiente, tenía apenas 13 años. Ella corrió a buscar a Kiko, entendiendo que algo raro pasaba en esa dinámica, ya que Carlos le dijo: está bien, pero no se lo digas a nadie. Todo esto se confirmó poco después cuando Silvia Villagrán, la esposa de Carlos, llegó a mi casa llorando para desahogarse con mi esposa Zoila, que también era una de sus mejores amigas. Silvia había descubierto todo. Carlos y Florinda eran amantes. Florinda lo acosaba, lo seguía, lo llamaba, sin importar que era un hombre casado con hijos pequeños. De una forma era muy complicado. Te acosaba. Sí. Incluso Edson Villagrán, el primer hijo varón de Carlos, confirmó en una entrevista reciente con Marta Figueroa esta dinámica de acoso por parte de Florinda. Yo me acuerdo perfecto cuando yo tenía como 6, 7 años que se separaron mis papás por culpa de Florinda Mesa, ¿ok? Les estoy contando lo que me dijo Edson Villagrán, hijo de Kiko. Silvia hizo hasta lo imposible por salvar su matrimonio. Incluso recurrió a una bruja, pero el daño ya estaba hecho. Cualquier ilusión de salvar un matrimonio desquebrajado pasó a ser solo lo que pudo ser. Roberto Gómez Bolaños era un hombre de principios, un defensor de la familia, de los valores, de esos hombres que no solo predicaban con sus guiones, sino con su vida. Por eso cuando se enteró de la relación entre Carlos Villagrán y Florinda Mesa, la reprobó de inmediato, no solo por lo ético, sino por lo que significaba para el equilibrio de un equipo que hasta ese momento funcionaba como una familia. Pero el veneno ya se había infiltrado. Florinda pasó de ser una compañera de reparto a convertirse en la mujer más influyente del grupo. Florinda había sido novia de Enrique Segoviano, había sido novia de Kiko. Y luego eso, con Chespirito. Pero ¿cómo fue que un hombre que reprobaba esa relación acabó junto a la persona que representaba todo lo que él mismo rechazaba? La respuesta no está en un solo hecho, sino en una serie de movimientos discretos, calculados, letales. Florinda no solo enamoró, ejecutó. Como una estratega romana en busca del trono del emperador, fue desplazando piezas, tejiendo hilos invisibles, separando vínculos e infiltrándose en espacios que antes no le pertenecían, que nunca debieron pertenecerle. Sin que nadie se diera cuenta, se convirtió no solo en parte del elenco, sino en el centro del poder. ¿Sabías que María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, fue relegada lentamente? Primero dejó de aparecer en los sketches. Sí, a María Antonieta la fueron sacando de a poco de los sketches del Chapulín Colorado. De hecho, varios capítulos que ella había hecho fueron regrabados exactamente igual, pero con Florinda tomando su lugar. Después, pasó de ser uno de los personajes más entrañables a una figura secundaria, relegada. De no ser por la Chilindrina, María Antonieta ya no habría tenido cabida en el programa. Y aún así, en varias ocasiones, la Popis tuvo más protagonismo que la misma Chilindrina. Hoy, damos reconocimiento a una bella dama,
que no necesitó escotes, privilegios, ni ser la novia del jefe para sobresalir. Aunque la producción la opacó y la envidia de Florinda le hizo mucho daño, María Antonieta de las Nieves siempre brilló con luz propia. Una mujer que, independientemente de su belleza, fue una excelente actriz, siempre profesional, leal y fiel a sus ideales. Imagina que tienes que tomar una decisión ejecutiva: remover del reparto a uno de estos personajes del Chavo, Doña Florinda, la Popis o la Chilindrina. ¿A quién escogerías? Aprovechando el comercial, haznos saber quién es tu personaje favorito del Chavo, o mejor aún, ¿de quién te gustaría conocer más secretos ocultos de la serie? Déjanos tus comentarios, y si quieres más contenido del Chavo, suscríbete al canal.